Es una gran alegría poder encontrarme nuevamente con amigos, gente que uno ha conocido y sobre todo volver a un ámbito académico que es, creo, tan importante y tan necesario en la Argentina, porque la educación siempre es lo más importante que tenemos que hacer. Y creo que cuando uno tiene la posibilidad de brindar una parte de su tiempo a las tareas educativas y en el área de la investigación, hay que hacerlo. De manera que celebro esta iniciativa, cuenta con todo nuestro apoyo y además creo que siempre que uno puede conversar y reflexionar en conjunto es un momento de alegría, de satisfacción. Y además hacerlo sobre un tema tan importante como es hoy la cuestión ambiental. Ustedes ya habrán oído que se ha celebrado en Río +20 la denominada Cumbre de la Tierra. Este es un nombre realmente altisonante. Cuando uno dice Cumbre de la Tierra, es la reunión más importante que se puede hacer. Todos los presidentes, los poderes judiciales, los legisladores y las organizaciones sociales y políticas se reunieron en Río para reflexionar sobre la cuestión ambiental, para alertar sobre la crisis ambiental y para buscar soluciones. Es muy importante que esto suceda. Es muy importante que se reúnan los presidentes, es muy importante que se reúnan los poderes judiciales y los legisladores. Es muy importante y es muy valorable que se haga un diagnóstico, que se hable de la crisis, pero no es valorable que no encuentren soluciones. Que todo lo que se ha hecho en Río +20, como en tantas otras reuniones científicas, reuniones políticas, sobre todo las políticas, terminan en declaraciones. Y nosotros hemos dicho hace muchos años que no es bueno que tengamos solo declaraciones, tenemos que tener realizaciones. Porque la conferencia de Río +20 realmente es un ámbito difícil. Poner de acuerdo a personas que vienen de Asia, con una cultura totalmente diferente, Europa, África, el norte, el sur, América Latina, culturas diferentes, leyes diferentes, intereses económicos diferentes, de por sí es difícil. Pero creo que en el fondo hay que discutir con mayor profundidad si queremos o no hacer algo. Porque lo que ocurre es que siempre empezamos con grandes declaraciones y después hacemos casi exactamente lo contrario. Yo he visto en los últimos años muchas grandes declaraciones y luego las ejecuciones son totalmente diferentes. Y creo que es bueno pensar por qué ocurre esto, porque no es algo que solo ocurra en Río +20, es algo muy frecuente, tanto a nivel global, tanto en el mundo como en cada una de las naciones, como en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, en cada una de las pequeñas poblaciones a lo largo y a lo ancho del país, ocurre exactamente lo mismo. Es muy difícil lidiar con la temática ambiental. Hay mucha declaración, pero esto es lo que nosotros denominamos soft, derecho liviano, derecho declarativo, falta de acción gubernamental concreta en la protección del ambiente. Nosotros hoy vemos uno de los problemas más importantes que hoy está en los medios del mundo, es la cuestión del Ártico, el Polo Norte. Pensemos nosotros ¿qué es lo que está pasando en el Polo Norte? En el Polo Norte hoy tenemos un altísimo nivel de deshielo. Tanto los hielos continentales, los glaciares, como los hielos que están en los mares, se están derritiendo a pasos acelerados. La tasa de aumento de la temperatura en el Polo Norte es el doble del resto del planeta. Esto es lo que está sucediendo. Como consecuencia de que se derriten los cielos, está cambiando gradualmente el sistema en el Polo Norte. Las especies, hablemos de la fauna, que están muy acostumbradas al frío intenso,
comienzan a extinguirse porque ya no tienen esas condiciones. Las especies que están más al sur, que viven en zonas de menor frío, comienzan a mudarse hacia el Polo Norte. Los peces que viven en zonas muy frías comienzan a extinguirse y los que viven en zonas más calientes se empiezan a mudar al Polo Norte. La flora también comienza a cambiar y esto ya se ha constatado. Han desaparecido casi todas las especies típicas del Polo Norte. Este es el fenómeno realmente dramático. Si continúa esta tasa de deshielo, no solo los glaciares, sino las aguas de los océanos comienzan a subir y se prevé que vaya subiendo gradualmente la tasa de agua en el mundo, porque el polo tiene una influencia notable en todo el sistema de la Tierra. Y uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Bueno, ocurre básicamente por el calentamiento global. Y ustedes saben que el calentamiento global a su vez ocurre por toda la actividad humana. Si hay algo que se ha puesto en claro en los últimos años es que el calentamiento global no es algo natural, pero hoy básicamente el calentamiento global es producto de la acción humana, es decir, de la actividad industrial. Entonces la actividad industrial genera gases, esos gases van a la atmósfera y luego se calienta el planeta, consecuentemente tenemos este efecto en el Ártico. Además, en el Ártico han cambiado las corrientes, porque ustedes saben que hay un intercambio muy fuerte de las aguas de la zona caliente de la Tierra, del Ecuador, que van a los polos y viceversa. Pero este calentamiento global ha hecho que vaya más aguas calientes al polo que viceversa, con lo cual se aumenta la tasa de calentamiento y de derretimiento de los glaciares. Los vientos que van hacia el Ártico, como está rodeado de tierra el Ártico, no es como la Antártida que está rodeada de agua y de mar y por suerte hay poca gente. En el Ártico está rodeado de tierra y entonces los vientos son vientos que proceden de zonas del hemisferio norte altamente industrializado y por lo tanto son vientos que transportan contaminación de altísimo nivel. Entonces toda esta cantidad de causas influye. Los ambientalistas y la gente que tiene preocupación por la Tierra está muy preocupada por lo que pasa en el Ártico. Pero no es que todos estén preocupados. Algunos ven en esto una gran felicidad. ¿Por qué? Porque al bajar el nivel de hielo y a desaparecer las nieves, y al bajar a su vez el hielo en el mar, se comenzó a abrir una suerte de canal que no se podía transitar durante toda la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad hay dos canales que se pueden transitar 3 meses al año y si continúa esta tasa se va a transitar durante gran parte del año. Esto significa que se puede pasar por barco con cargas desde un lugar al otro, es decir, de oriente a occidente. Panamá está haciendo un esfuerzo muy grande para ampliar su canal, pero ahí hay dos canales naturales que se están abriendo. Piensen ustedes, bueno, nosotros tenemos la visión del Ártico desde abajo, pero cuando uno la ve desde arriba, ahí está Canadá, Estados Unidos, Rusia, China. Es decir, gran parte del comercio mundial pasa por ahí. Con dos canales naturales que se están abriendo, hay un gran festejo. Empresas que están invirtiendo mucho dinero en abrir esos canales. Además, al bajar los glaciares, comienzan a abrirse minerales, fuentes de explotación de minerales, petróleo, gas, en toda la zona del Ártico. Es decir, mientras unos se asustan, se abruman, se preocupan, otros festejan y dicen vamos a tener aquí una tasa de ganancia muy alta. Esto es lo que ocurre con la cuestión ambiental. Tenemos que estudiar muy bien cuáles son los incentivos y por qué unos ganan y otros pierden con la explotación del planeta y sobre todo se actúa sobre la base de mirar lo inmediato y descuidar
los efectos de mediano y largo plazo. Porque si las empresas, las grandes empresas tienen interés en explotar esto, los gobiernos también lo tienen, que generalmente están atados en esto a las grandes empresas porque es lo que trae empleo, desarrollo. Y se genera todo un circuito que va agudizando el problema del Ártico. No lo va a solucionar, lo va a agudizar. Esto motiva nuestras reflexiones. Si nosotros analizamos muchos de las catástrofes que existen en el mundo y en menor medida muchas de nuestras propias catástrofes, no es que encontramos un culpable, una mente que actuó y que hizo todo. Generalmente las catástrofes son acumulaciones de negligencias y de violaciones, de incumplimientos, en gran medida de mucha gente. Cuando uno ve por qué ocurre una catástrofe de un tren o por qué una confitería se incendia y se hace un gran desastre, bueno, comienza a ver, acá no actuó bien el Estado, no actuó bien la empresa, no actuaron bien estos, no actuaron bien los otros. Si todos actúan mal y los incentivos son para que el sistema funcione mal, se produce una catástrofe. Hace poco se publicó un estudio sobre la catástrofe de uno de los derrames de petróleo más grandes de los últimos años, que fue el de la British Petroleum, cerca de New Orleans. La acumulación de causas hacía casi previsible que esto iba a ocurrir. Negligencia de uno, negligencia del otro, dolo, para decirlo en términos jurídicos, violaciones, falta de conciencia, imprudencia de uno, de otros, y todo esto poco a poco va haciendo. Es como cuando uno va en un auto, en un avión, en un micro, y comienza a ver una falla, otra falla, no se cuidaron bien el mantenimiento, el conductor no está bien, las ruedas no están bien, en algún momento algo va a pasar. Y se juntan en algún momento las condiciones y pasa. Así son las catástrofes. Por eso es que mucha gente no mira el sistema, no miran todo el cuadro y las catástrofes suceden. Tenemos que mirar todo el cuadro, tenemos que mirar todo el paisaje y entender cómo funcionan hoy los sistemas para poder tener otro tipo de decisiones. Hoy sabemos nosotros que la naturaleza está en peligro, que la naturaleza es un recurso escaso, y este es el presupuesto esencial que motiva nuestras preocupaciones. Durante toda la historia de la humanidad, la naturaleza fue un recurso ilimitado. Hoy ya no lo es. Y si no es un recurso ilimitado, va a haber conflictos. Cada vez que hay escasez, hay conflictos. En la economía, en el derecho se estudian los conflictos y siempre se estudian sobre recursos escasos, porque cuando sobran los recursos no hay conflictos. Si hay pan para todos, trabajo para todos, no hay conflictos. En cambio, si escasea, nos peleamos. Así es la naturaleza humana. Hoy la naturaleza es un recurso escaso. No la podemos aprovechar ilimitadamente y por lo tanto comienzan a haber grandes conflictos sobre la naturaleza y sobre los recursos naturales, lo que denominamos macrobien, que es la naturaleza, y microbienes, que son los distintos aspectos de ella. Entonces, lo que vemos hoy en el mundo, y esto se dijo en Río +20, es un horizonte hacia el futuro de enorme conflictividad ambiental, enorme. Ya en la Argentina tenemos conflictos ambientales en casi todas las regiones y en casi todos los temas. En el mundo también. Entonces es ceguera o imprudencia no prestar atención a este problema. Si nosotros sumamos las dos cosas, la primera es la falta de una visión sistémica, la falta de una comprensión de que todas las catástrofes y las crisis provienen de conductas sociales, gubernamentales, económicas, en un sistema que lleva a la catástrofe y que hay que modificarlo, una comprensión sistémica.
Y lo segundo es, si no entendemos que la naturaleza es un recurso escaso, la humanidad en los pocos años que siguen va a tener grandes conflictos sobre este tema. Esto es inevitable y tenemos que decirlo, no se puede ignorar, no podemos cerrar los ojos y decir, dejemos las cosas como están, total no va a pasar nada. Va a pasar. Lo primero que tenemos que saber es que va a pasar. Va a haber conflictos, va a haber luchas. Ya hoy vemos grandes intereses económicos, por un lado, sobre el agua, por ejemplo, grandes negocios en el mundo sobre agua potable. El agua potable que siempre sobró, hoy es un recurso escaso. Y la gente, en pocos años, va a haber grandes grupos poblacionales que no tengan acceso al agua potable, porque va a haber que pagar por ella, va a ser cara. Y vemos al mismo tiempo, del otro lado de la economía, en el plano social, cómo hay muchos desplazados ambientales como consecuencia de catástrofes ambientales. Cuando ocurren grandes tormentas, inundaciones, cuya causa es esta transformación de la naturaleza, vemos desplazamientos de gente que se queda sin nada y nadie se hace cargo. ¿Por qué? Porque el problema trasciende al pueblo, a la ciudad, incluso a la nación. Y esto es lo que viene si nosotros no prestamos atención. Yo creo que es muy importante entender estas ideas básicas, no para anunciar un mundo apocalíptico, sí para decir hay que actuar, no con meras declaraciones, hay que actuar entendiendo los problemas. ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que entender que lo que está en juego en el fondo es el modelo. No el modelo que hablamos en la Argentina, que es una versión muy limitada. Nosotros siempre hablamos de pequeñas cosas. Lo que está en juego es algo muy grande, que es el modelo que ha seguido la humanidad desde la Revolución Industrial hasta ahora. Es decir, en la Revolución Industrial nace la idea de que la actividad empresaria es el motor de la sociedad y esto fue acompañado con la idea del ejercicio de los derechos individuales, el liberalismo. Esto es lo que vivimos hoy, por supuesto exacerbado y limitado. Entonces, este desarrollo de los derechos individuales sin límite alguno es lo que lleva a la catástrofe. Ya no podemos hoy vivir en un mundo de derechos individuales ilimitados. Los derechos individuales tienen que tener una visión, como dije al principio, sistémica, es decir, ajustarse al funcionamiento del sistema. Si nosotros llevamos un derecho de manera ilimitada, de modo que el sistema se desequilibre y se destruya, no es bueno. Ronald Dworkin dijo hace unos años que este es un modelo esquizofrénico porque divide los derechos individuales de lo social. Y no siempre fue así. En el medioevo era lo contrario, era el bien común y los derechos individuales se ajustaban al bien común. En nuestros pueblos originarios también era lo contrario. Es la Pachamama y los derechos individuales se ajustan a ella. Es decir, hay algo superior. Esto se combatió mucho, sobre todo porque fue utilizado distorsionadamente por gobiernos totalitarios, el nazismo y demás, que invocaron las cuestiones de Estado por sobre el individuo, y ahí nace la defensa de los derechos individuales, que sigue y debe seguir existiendo. Pero lo que decimos es que lo que hay que hacer es poner en armonía los derechos individuales con el sistema. Por eso en el proyecto de Código Civil introducimos esto, es decir, la función de los derechos individuales en relación a los bienes de incidencia colectiva. No es solo que yo pueda desarrollar mi derecho individual de modo ilimitado, sino que tengo que hacerlo de modo coordinado, que no destruya los bienes comunes. Esto en el derecho es novedoso.
pero no lo es en la acción social. Los argentinos tenemos una larga historia de ejercer los derechos individuales destruyendo lo colectivo, destruyendo los bienes públicos, destruyendo todo. Siempre somos individualistas en extremo y entonces muchas veces decimos, este es mi derecho y lo ejerzo y no hay nada enfrente. Y destruimos hasta la democracia y el Estado de Derecho, a veces por defender derechos individuales. Esto pasó en nuestra historia. También esto cuestiona la economía, porque la economía se ha basado en la acción racional individual y todos los análisis económicos toman en cuenta esto. Pero ahora hay que tomar en cuenta la acción colectiva, que no es lo mismo que la acción individual, porque vivimos en un mundo de una relación muy estrecha. Todo lo que hace cada uno de nosotros influye en el sistema. Y esto lo dice la física, por ejemplo, cuando se ha estudiado el efecto del caos. Un aleteo de una mariposa de un lado del planeta produce una tormenta del otro lado. Pero hay ejemplos más sencillos de la acción colectiva. Imagínense ustedes que nos detengamos unos minutos a analizar el problema de los autos. El auto, el vehículo, se inventó para satisfacer un derecho individual, que es la movilidad. Yo quiero trasladarme de un lugar a otro. Tengo que hacerlo caminando, a caballo. Se inventa la rueda, luego el automóvil, y es una satisfacción directa de el deseo individual y el derecho individual. Ahora, si hay 1 millón de personas que tienen auto, la satisfacción individual de moverse ya no es tanto, porque empezamos con los problemas de tráfico. Yo choco con el otro. Hay una colisión de una multiplicidad de acciones y de derechos que comienzan a ser compleja la organización de la vida social. Pero claro, si hay 1 millón, ya tenemos otros problemas, además de los individuales y de que uno puede trasladarse más rápido o menos rápido y entonces se siente mal porque, bueno, la movilidad no es tan rápida. Tenemos además que las ciudades se organizan en función de los autos. Desde que se inventó el automóvil cambiaron las ciudades. Entonces, y fíjense en las ciudades nuevas, por ejemplo Brasilia o las ciudades de Estados Unidos, son para los autos, no son para las personas. Si uno no tiene auto, no puede hacer nada. Y si el urbanismo se hace en función de los autos, también vemos que aumenta la tasa de accidentes. Y entonces hay que hacer toda una estructura de responsabilidad civil, de prevención, de policía, para evitar los accidentes. La tasa de mortalidad en materia de accidentes es muy alta. Y también los autos generan contaminación ambiental y por eso hubo muchísimas acciones judiciales y regulaciones en todo el mundo sobre el automóvil. Fíjense en cómo la acción humana individual, cuando se multiplica por cientos y miles y se transforma en una acción colectiva, genera un cambio de sistema. Este es el fondo del problema. Nosotros tenemos que analizar el modelo en el sentido de la relación de los derechos individuales con los bienes colectivos. Este es el escenario de reflexión que tenemos que plantear en los años que vienen. Tratar de entender que vivir en sociedad y preservar la naturaleza no implica solo derechos, sino también deberes. Ahora, estos conflictos siempre tienen alguna vía por la cual se encaminan. Nosotros decimos que se ha incrementado la conflictividad y se va a incrementar. Frente a un conflicto también viene otro problema, que es cómo manejamos los conflictos. Y nosotros somos muy primitivos con los conflictos. Generalmente nos ponemos de un lado o del otro, endurecemos las posiciones y viene ahí una guerra, una batalla de posiciones acerca de ver quién gana. Gana uno un tiempo y luego el otro gana, y así las oposiciones no son simultáneas, son sucesivas en los conflictos. Gana uno un tiempo, luego gana el otro tiempo, y así vamos una vez para un lado y otra vez para el otro. Esta oscilación pendular en la conflictividad
es muy clara en la Argentina y en muchos países. Esto ocurre porque las posiciones son extremas. Pensemos lo que ocurre en el ambiente. Hay posiciones de fundamentalistas en materia ambiental, ambientalistas extremos, y lo digo yo que he estado muchos años en el ambientalismo, pero creo que en ninguna idea los fanatismos o fundamentalismos son buenos. Por ejemplo, si uno sostiene que los animales tienen que tener derechos absolutos, ahí tenemos un problema que es algo que sostienen algunos sectores, y es que si no se permiten que los animales sean sacrificados y sirvan de alimento, vamos a solucionar un problema de los animales, pero vamos a incrementar otro que es el del hambre en el mundo. Y si además nosotros decimos que los animales no pueden matarse, estamos cambiando una ley de la naturaleza, porque la naturaleza hace que los animales se extingan unos con otros, porque hay un equilibrio. Por eso lo que se protege no son los derechos absolutos de los animales, sino la biodiversidad, un bien colectivo, es decir, que existan distintas especies y unas a otras son predadores naturales, se equilibran entre ellas. Entonces, una posición extrema en el ambientalismo hasta es incompatible con la naturaleza. Y del otro lado también tenemos posiciones extremas, mucho más. Cuando uno escucha la propaganda que hace hoy la minería en la Argentina, que dice, si no hay minería, no hay desarrollo, no van a tener ni autos, ni teléfonos celulares, ni nada. Bueno, esto es una propaganda engañosa, porque nadie está diciendo que no haya minería y que no haya autos, ni teléfonos, ni civilización. No hay ningún ambientalista que sostenga eso. Lo que se está diciendo es que debe haber protección de la naturaleza. Y la minería tiene una larga historia negativa en este sentido. Nosotros en América Latina podemos acordarnos de lo que es el Potosí. El Potosí en Bolivia, en 1500, nos tenemos que remontar un poco atrás. Los españoles explotaron la plata del Potosí hasta que el cerro quedó vacío, agotado. Y las generaciones sucesivas nunca más aprovecharon la plata del Potosí. Al mismo tiempo murieron muchísimas personas en el Potosí. Y la minería durante todo el siglo XVII, XVIII y XIX se negó a aplicar el derecho laboral. Luego lo terminaron aplicando porque hubo muchas luchas, muchas discusiones, y se terminó aplicando el derecho laboral y no se extinguió la minería. Siguió habiendo minería, pero con menor explotación de los trabajadores. Y hoy pasa lo mismo, se dice, si hay regulación ambiental no va a haber minería. Sí, va a haber minería sustentable. Esto es lo que queremos, porque hoy la minería es a cielo abierto, es decir, abarca, no es más en la profundidad, sino abarca grandes extensiones. Y la cordillera puede quedar hecho un colador si no hay ningún control, un queso gruyere, por la gran cantidad de perforaciones que hay y que van creciendo. No está mal que haya minería, pero hay que controlar, hay que regular y hay que difundir la información. Y esto es lo que aconsejan los organismos internacionales. El International Council of Mining, que es la entidad más seria que hay hoy en esto, en minería, establece una serie de estándares que hay que respetar para que la minería sea sustentable. Entonces, no es bueno plantear opciones rígidas, o el ambiente o el desarrollo, sino que siempre hay que buscar los modos de sortear estos conflictos. El primer paso para sortear el conflicto es la información, porque los conflictos se agudizan cuando no hay información. Cuando uno analiza el problema de la minería en la cordillera, ve que gran parte ocurre porque la gente no sabe qué es lo que están haciendo y no se permite que vayan a saber y no hay difusión de la información.
Y así sucede en todo el mundo. Y eso hace que se dicten a veces decisiones, leyes, basadas en el temor, como dice Cass Sunstein, que es un autor norteamericano, lo llaman las leyes del miedo, las leyes que a veces los parlamentos dictan por las presiones públicas, pero no basadas en la información. Y esto ocurre. Hay provincias que han prohibido una actividad simplemente por las dudas. Y del otro lado, la autorizan sin límite alguno, basándose en los informes de las empresas. Hace poco, en una decisión de la Corte, yo hice un voto en disidencia, por ahora, diciendo que no se puede basar una autorización para una explotación, minera o cualquiera, basándose en un informe de impacto ambiental producido por la empresa. ¿Por qué? Porque es mejor la inteligencia colectiva que la individual. Si escuchamos a todos van a decir algo. Algunas cosas serán interesantes, otras no, pero las diferentes visiones van a enriquecer. La inteligencia colectiva es mejor que la individual. Y por eso yo escribí ahí que no se trata de prohibir irracionalmente, sino de permitir razonablemente. Esta es la idea. Autorizar en base a una razonabilidad que consiste en escucharlos a todos, y para eso tiene que haber información. Entonces, es muy importante que en todos nuestros países tengamos difusión de la información, y este es el primer paso para que nuestro pueblo y nuestros gobernantes puedan opinar. Si no, es todo a tientas, a ciegas, prejuicios, definiciones políticas, pero no hay a veces información confiable. Tiene que haber información confiable. El segundo paso es la participación. Y aquí es importante decir que no es bueno la represión de la protesta social en los conflictos ambientales. Nunca condujo a ningún resultado, positivo al menos, porque la gente se manifiesta porque tiene temores por lo que le va a suceder a ellos, por lo que les va a suceder a sus hijos, a sus nietos, y reprimir eso es como querer parar las olas del mar. Tarde o temprano vuelven, y de una manera o de otra la insatisfacción social aparece, y entonces es absurdo querer frenar eso con una simple represión policial. Al contrario, lo que hay que hacer es organizar sistemas para que todo eso se canalice institucionalmente. Y por eso decimos que debe haber procesos policéntricos en la toma de decisiones. Esto significa que cada vez que se tiene que tomar decisiones que afectan a grandes grupos, hay que escuchar todas las voces, distintos centros de interés, no uno solo. Siempre está la empresa, los trabajadores, los que no son trabajadores ni empresarios, distintas organizaciones sociales, los que viven cerca, los que viven lejos. En cada conflicto ambiental hay una multiplicidad de sectores. Entonces, hay que escucharlos a todos y tiene que haber un mecanismo de participación policéntrico, es decir, que contemple a todos los centros de interés. Entonces, si hay información en manos de la gente, y cada uno expresa su opinión en base a esa información, el que tiene que decidir va a tener un paisaje mucho más amplio del sistema. Y volvemos al principio. Nosotros estamos muy acostumbrados a definir cuestiones basadas en nuestras propias ideas, sin entender que hay un sistema mucho más complejo en juego. Si nosotros definimos la cuestión del Ártico pensando en que es bueno abrir un canal para que pasen los barcos y así ganamos plata en Canadá, en Alaska, en Estados Unidos, en Rusia, en Noruega, en Suecia, todos esos países están muy interesados en abrir el canal. La visión es inmediata, pero hay que escuchar a todos los demás que no viven cerca del Ártico y todos los centros de interés para decir esto es una locura, porque tarde o temprano
va a producir una catástrofe global como la que llegó a pintar esa película El día después de mañana. Cuidado con esto, no son cuestiones menores, hay que prestarle atención. Entonces, cuando nosotros logramos estos niveles de participación y de discusión públicas, no hay que tener temor a que la gente se exprese y discuta. Yo veo, y a veces lo observo ahora con las discusiones del proyecto del Código Civil, que hay gente que se atemoriza cuando hay opiniones diferentes. Y la verdad es lo mejor que puede pasar, porque una sociedad que opina es una sociedad viva y lógicamente en estos temas no va a haber nunca una sola idea, va a haber varias y es bueno poder escuchar distintas opiniones y hay que administrar la diversidad, esta es la idea. No se trata de no escuchar a nadie o de que exista la paz de los cementerios. Es muy bueno que la gente opine, que participe, que cada uno diga su visión. Lo difícil es articular luego una decisión basada en el equilibrio de todo eso. Pero hay que escuchar. Frente a este tema hay dos tipos de caminos que ha recurrido el ambientalismo. Una vez que se sabe cuál es tengo la información suficiente, todas las opiniones, uno puede decir, esta actividad causa estos daños al ambiente. La primera opción es internalizar las externalidades negativas, es decir, decirle que contamina, paga. Esto se ha hecho en los últimos 30 años con bastante fuerza en todo el mundo y hay muchísimas condenas a las empresas que contaminan, por un lado, por el otro lado se han aumentado los impuestos, controles, y esto está bien. Pero no es la salida de fondo del sistema, porque si el sistema económico sigue en esta línea, necesariamente tiene que haber mayor crecimiento para que haya más empleo, para que haya más riqueza, para terminar con la pobreza, para terminar con la exclusión social, es decir, el problema de la igualdad y la distribución de la riqueza es un tema en el mundo, no es un tema menor. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos de la igualdad, de la distribución, de la pobreza, de los excluidos, integrarlos. Entonces siempre tenemos que promover el desarrollo, pero por este camino vamos a tener siempre contaminación ambiental y por lo tanto conflictividad en aumento. Por eso es que ahora se discute, y que esto es uno de los grandes temas que se discutió en Río +20, es la alternativa de decir, trabajemos sobre las externalidades positivas. ¿Cómo hacer para que la economía gire hacia una producción limpia? Esto tiene muchas facetas. Pensemos nosotros que hace muchos años que se dice esto y las realizaciones realmente han sido pocas. ¿Qué significa que haya incentivos positivos, trabajar sobre las externalidades positivas? Bueno, es posible hoy pensar que las energías pueden ser limpias y no contaminantes, los alimentos pueden ser orgánicos y no contaminantes, el turismo puede ser sustentable y no causando perjuicios al ambiente, es decir, es posible ir trabajando en una economía que va a ser sustentable, economía verde, algunos la llaman, con el ambiente. Es decir, esto no es un cambio sencillo, va a llevar años, pero lo importante es decir, ¿se puede cambiar la dirección? Sí se puede. ¿Por qué? Porque vivimos un momento de crisis en el mundo, crisis económica. Hasta la crisis económica, el gran motor del desarrollo fue el sistema financiero. Y cuando el sistema financiero quebró, la mayoría de los economistas empezaron a decir, es necesario ahora que surja otro motor del crecimiento económico mundial. Y esto se está viendo. Por ejemplo, en China, en India, se está trabajando a ver quién hace primero el vehículo de uso masivo que pueda utilizar energía no contaminante. Este es un concepto interesante. Fíjense ustedes,
nosotros siempre decimos, ojalá la Argentina produciera motores, autos, vehículos, ¿no? Pero nunca le vamos a ganar a Estados Unidos, porque ahí está Ford, hace 100 años, nunca vamos a hacer mejores autos iguales que los que tiene Estados Unidos. Es muy difícil ganar una carrera porque nos llevan 100 años de ventaja. Ahora, si lo que queremos hacer es el primer auto con energía no contaminante o el primer avión con energía no contaminante o tanto, el primer celular que no produzca efectos, en eso no hay distancias. Es como un ejemplo que yo di hace unos años, tomando como base las carreras que se realizan en las 500 millas de Rafael hace muchos años o en Indianápolis. Cuando se larga la carrera hay uno que va primero y cuando hay un accidente entra el pace car que frena la carrera y todos empiezan a andar despacio y las distancias se acortan. Bueno, acá pasó lo mismo. Desde la Revolución Industrial, 1750, hasta hace pocos años, el norte tuvo un desarrollo fenomenal y iba primero en la carrera. Ahora hubo una crisis, un accidente, y las distancias se acortaron. Entonces, si hay inteligencia suficiente de estadistas para decir, acá podemos invertir y cambiar la dirección, nuestros países tienen una oportunidad histórica. Porque en todos estos campos no hay tanta distancia, sobre todo porque nosotros tenemos capacidad tecnológica y recursos naturales. Por ejemplo, podemos trabajar sobre el agua, sobre el auto, sobre los aviones, todo está abierto. Entonces muchos dicen, este es un camino, esta es una posibilidad. Algunos dicen, estamos en contra de la economía verde porque lo que se quiere hacer es poner parámetros en el norte para que el sur no progrese. Esto es cierto también, Las barreras pararancelarias se las llama. Contra esto hay que luchar, porque no es posible que el norte hizo lo que hizo y ahora le digan, bueno, ustedes no crezcan los del sur y le ponemos barreras pararancelarias. Este es un debate que es importante y contra esto hay que luchar. Pero no perder de vista lo otro. Es una oportunidad extraordinaria para nuestros países. Y por aquí está la salida del mundo. Es cambiar la dirección de la economía, transformándola en el nuevo motor de salida de la crisis, en base a una economía sustentable. El desarrollo sostenible es el término que se utilizó en Río +20. Desarrollo sostenible, desarrollo compatible con el ambiente, una nueva economía. Esto es interesantísimo y creo que es el gran desafío que tenemos por delante en todos los campos. En la economía, por supuesto, los economistas tienen que trabajar hoy, hay mucha labor en esto y reflexión sobre la acción colectiva, sobre la economía verde. Los científicos tienen mucho que hacer en el desarrollo tecnológico para inventar nuevos mecanismos de producción que sean compatibles con el ambiente, en el derecho también. Por eso nosotros hemos lanzado esta fundación Expoterra para plantearlo en estos términos, que significa juntemos a todos a repensar un think tank, un grupo de gente que abarque desde los científicos que están en la tecnología, los economistas, los que están en el derecho, los que están en los gobiernos, los empresarios, los trabajadores. Tenemos que hacer esto en todo el país y en el mundo, juntar a la gente a pensar juntos en este tipo de salidas. Y esto es muy posible. Lo que necesitamos es otro tipo de dirigentes también para que esto suceda. En el mundo se ve una situación similar a la que describió Shakespeare en El Rey Lear, cuando hay una parte dramática donde va un hombre ciego y otro loco. Uno es el rey y el otro es el paje del rey, el que lo llevaba permanentemente. Y entonces dice él, es triste cuando el destino del mundo está en manos de un loco conducido por un ciego.
Y cuando uno ve estas reuniones internacionales, dice, bueno, algo de esto hay. O son ciegos, porque no ven lo que está pasando en el mundo. Y esto del Ártico es gravísimo, ¿no? Lo pueden leer hoy en cualquier diario, en internet, en todos lados. Es gravísimo, es una cosa que, bueno, no solo el Ártico, pero hay tantos temas. O no lo ven, o lo ven y actúan como locos, temerarios. Es decir, actuando pensando que las consecuencias no se van a producir. Y las consecuencias se producen. Nosotros vemos cuántas tragedias tuvimos los argentinos pensando que no se iban a producir. Sistemas enteros que no funcionan, que no van, y en algún momento, crack. Esto es lo que pasa. Entonces, los sistemas comienzan a comportarse mal, es decir, no es que hay una cosa que cambia solamente, los sistemas empiezan gradualmente a cambiar. Un factor manda una señal, otro factor manda otra señal, y cuando uno no mira ninguna de las señales, siguen, y cuando cambian los factores hay un punto donde cambia el equilibrio del sistema, esto se llama homeostasis. Cambia el equilibrio del sistema, y cuando cambia de equilibrio el sistema, ahí viene una catástrofe. Eso se está viendo con las tormentas. Cambia un punto de equilibrio y hay una catástrofe. Entonces hay que prestar atención a esto. Claro que para eso necesitamos estadistas que no miren las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Creo que este es el mensaje final que les quiero dejar. Cuidado con esto, si nosotros seguimos mirando lo que pasa en el día y nos preocupa las próximas decisiones y cada uno de nosotros lo que hace es actuar fundándose solo en el interés individual, despreocupándose de lo colectivo, vamos a tener una situación muy grave en pocos años. Yo nunca he sido apocalíptico ni lo quiero ser. Siempre digo esto de Woody Allen, que me parece tan divertido, que le dice a los graduados, bueno, ustedes que esperan que les diga algo optimista sobre el futuro, él les dice, bueno, el futuro está en una encrucijada, la humanidad está en una encrucijada, uno de los caminos conduce a la más absoluta desesperanza, el otro a la total extinción. Bueno, claro, si uno dice esto, ustedes salen de acá muy deprimidos y la sociedad entra en el fatalismo. No es el fatalismo lo que hay que transmitir. Lo que hay que transmitir es que la sociedad se puede cambiar, la economía se puede cambiar, la gobernabilidad se puede cambiar, el mundo se puede cambiar. Lo que necesitamos es un poco más de visión estratégica, de estadista, de pensar en las generaciones que vienen. ¿Qué legado le vamos a dejar? Yo creo que estas reuniones son parte de ese proyecto en el cual nosotros estamos embarcados, un proyecto un poco más de mediano y largo plazo, más enfocado en la herencia que esta generación está dejando, que no es precisamente buena. Yo creo que cada uno de ustedes puede reflexionar sobre esto y puede hacer un poquito, porque así como los sistemas cambian para mal, cuando todos hacemos un poquito mal, cambian para bien cuando todos hacemos un poquito mejor nuestra tarea cotidiana. Nada más y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Luego de esta exposición del doctor Lorenzetti, invitamos al doctor Andrés Bausat, director decano del Departamento de Derecho, a hacer entrega de un presente al señor presidente de la Corte en nombre de esa unidad académica.